Las estructuras paralelas del aprendizaje. Mecanismo para facilitar la innovación de las grandes organizaciones burocráticas en donde las fuerzas de la inercia, los patrones de comunicación jerárquicos y las formas estándar de abordar los problemas inhiben el aprendizaje, la innovación y el cambio. Son un vehículo para aprender cómo cambiar el sistema y después guiar el proceso de cambio. Son creadas especialmente y desarrolladas para planificar y guiar los programas de cambio. Consta de un comité directivo y grupo de trabajo que estudian los cambios que se necesitan y hacen recomendaciones para el mejoramiento. Son creadas para poder desarrollar, planificar y guiar los programas de cambio, así como constituyen en otra base de importancia del desarrollo organizacional, en donde el administrador educativo deberá de tener conocimiento sobre ello, siendo que las estructuras paralelas deberían de ser microcosmos de la organización total, porque deberían contar con representantes de todas las partes de la organización, con altos ejecutivos que tendrán miembros del comité para darles autoridad, legitimidad e influencia a las estructuras paralelas. El objetivo de este tema es poder crear un vínculo para poder aprender cómo cambiar el sistema y después quitar el proceso de cambio, es decir, una nueva renovación y creación donde en la práctica de nuevos pensamientos y conductas de los empleados con el propósito de poder incrementar el aprendizaje. Mi nombre es Camila Peña y yo les voy a hablar un poco sobre las recomendaciones en la aplicación de las estrategias paralelas de aprendizaje. En primer lugar, debemos tomar en cuenta el proceso en 3 etapas. La primera etapa es la recolección de datos, que es la determinación de la naturaleza y disponibilidad de los datos necesarios y de los métodos utilizables para su recolección dentro de la organización. Esta incluye técnicas y métodos para describir el sistema organizacional y las relaciones entre sus elementos y las maneras de identificar problemas y asuntos más importantes. En la segunda etapa está el diagnóstico organizacional, que es el diagnóstico organizacional del análisis de datos tomados anteriormente. Este se pasa a su interpretación y diagnóstico y se trata de identificar preocupaciones, problemas, sus consecuencias y establecer prioridades y objetivos. Como tercera etapa está la acción de intervención, en la cual se selecciona cuál es la intervención más adecuada para solucionar un problema particular organizacional. Esta no es la fase final del desarrollo organizacional, ya que es un continuo y una etapa capaz de facilitar el proceso sobre una base de continuidad. Otra cosa que debemos tomar en cuenta son los elementos que condicionan el aprendizaje de la empresa. Entre estos elementos está la cultura organizacional, que determina cómo funciona una empresa. Esta se refleja en las estrategias, estructuras y sistemas que tiene la empresa. El liderazgo, que es el proceso interpersonal mediante el cual los directivos tratan de influir en el comportamiento de sus colaboradores y, para que logren metas de trabajo prefijadas, y este proceso ayuda a dirigir y a movilizar personas. Otro elemento importante es la estrategia de la empresa, donde, que su principal objetivo es la articulación de una orientación para la empresa, posicionamiento de la organización con respecto a la competencia, los clientes, los cambios de tecnología y las inversiones. Y el último elemento importante es la estructura organizativa, que da soporte a los anteriores elementos al especificar las interacciones entre los individuos y grupos de la organización. La forma como se concibe la estructura de la organización determina en alto grado la forma que circulan los conocimientos dentro de ella y respecto a su entorno. Una estructura paralela de aprendizaje consta de un comité directivo, ¿no? Y cierto número de grupos de trabajo que estudian los cambios que se puede llegar a dar en una empresa, ya para el mejoramiento y el buen cambio, ¿no?, que se le da. Bueno, en su aplicación, en el desarrollo organizacional, es un programa muy dinámico, ¿no?, y dialéctico y continuo de cambios que se les da planeados a partir de diagnósticos realistas de su situación, como también utilizando estrategias, ¿no?, métodos y instrumentos que miren hacia la optimización y hacia el éxito que se da entre las personas y los grupos que tienen. Bueno, para el perfeccionamiento y la renovación también de los sistemas que requieren. Bueno,
como también la visión global de una empresa, ¿no? El enfoque en los sistemas abiertos y como también el contrato que consiente la responsabilidad de grupos, como también de directivos y los que están al mando. Me llamo Sebastián López Rojas, le voy a hablar sobre las condiciones previas que necesita una empresa para cuando quiere conformar una estructura paralela de aprendizaje. La primera condición es el compromiso firme y consciente de toda la empresa, principalmente de sus líderes, llevando el aprendizaje generativo continuo y también a todos los niveles y áreas que conforman una empresa. Y la siguiente condición es el comportamiento y los mecanismos de aprendizaje empleados para todos los niveles de una empresa. Si bien sabemos que una organización como ente no humano solo puede aprender en medida en que las personas y los equipos que la conforman sean capaces de aprender y que ellos quieran hacerlo. Y si bien para hacer que una organización aprenda es necesario estructurar mecanismos de creación, de captación, de almacenamiento, de transmisión e interpretación de conocimientos. Y bueno, si bien todo esto va a llegar a permitirnos saber utilizar y poder emplear estos conocimientos, todo este aprendizaje sobre cada nivel de todas estas personas o de todos los equipos o grupos que conforman la empresa. Y los comportamientos, las habilidades, herramientas y los sistemas de aprendizaje considerados para el modelo son los siguientes. Primeramente está la responsabilidad personal y está la actitud preactiva, que bueno, normalmente las personas que llevan esta actitud son personas que son protagonistas de su autodesarrollo y creadores de su propio futuro. El siguiente punto es la habilidad de cuestionar los supuestos o modelos mentales que están detrás de nosotros, que son distintos a nuestras formas de pensar y de hacer las cosas. Y esto, bueno, si bien nos sirve como clave para poder eliminar los conocimientos obsoletos, permitiéndonos abrir más puertas y más posibilidades. El siguiente punto es el desarrollo de la creatividad en todos los niveles o áreas de una empresa y la práctica de la experimentación. Que si bien todo esto nos va a ayudar a aumentar el conocimiento externo de la empresa. Y por último está el trabajo en equipo, que es el eje fundamental del aprendizaje organizacional. El proceso de implementación. El proceso de implementación de una estructura paralela al aprendizaje tiende a realizarse en 8 fases, donde la primera fase es la definición inicial del propósito que se tiene y el alcance que se quiere llegar. Como segunda fase es la formación de un comité directivo, donde este comité directivo va a examinar la necesidad de cambio, va a crear una declaración de una visión, va a definir fronteras, estrategias y expectativas. En la fase 3 tiene que comunicarse a todos los miembros de la organización. En la fase 4 es la formación y desarrollo de los grupos de estudio, donde se va a seleccionar a los miembros del grupo de estudio, se va a desarrollar el grupo de estudio y va a haber un establecimiento de procedimientos y normas de trabajo. En la fase 5 se realiza el proceso de indagación. En la fase 6 se identifican los cambios potenciales. En la fase 7 está puesta en práctica el experimento de los cambios propuestos, donde se realizan todos los cambios que hemos tenido propuestos hasta ese momento. Y como última fase es la difusión y la evaluación de todo el sistema de organización. Esas serían las 8 fases del proceso de implementación. Gracias.